Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores, este día en que estamos recordando, celebrando el Día Internacional de la Mujer, día que no es de felicitaciones, de cariño como todos los días deberían de ser, ¿verdad? Demostrar afecto, amistad como deberían de ser todos los días, respeto, especialmente respeto, como deberían de ser todos los días. Pero este día está dedicado para llamar la atención acerca de la mujer, de las luchas de la mujer por llegar hasta donde ha llegado y hasta donde todavía debe llegar para que exista equidad en las relaciones de género, hombres y mujeres en este planeta. Pero hoy, bueno, a propósito del Día Internacional de la Mujer, pues queremos referirnos a un varón ciertamente, pero que ha cautivado a hombres y a mujeres y que ha tenido en las mujeres su principal inspiración. Félix Rubén García Sarmiento, y vamos a hablar un poco acerca de los amores de Rubén, no desde el punto de vista como ustedes creen. Vamos a ver cómo se desarrolla justamente una conferencia, un encuentro, un evento que se ha promovido sobre los amores de Rubén. Está con nosotros Margie García Montano, que es la directora de la Biblioteca Pública Alemana Nicaragüense, y el arquitecto Porfirio García Romano. Muchas gracias por estar con nosotros. El arquitecto ha sido expositor en este evento que organizó la biblioteca. Así es, gracias por la invitación. Y sí, nosotros siempre en biblioteca estamos más que agradecidos con el arquitecto García Romano, mi tío, por cierto, sí, para que lo sepan acá. ¿sí? Y bueno, siempre que la biblioteca presenta esta propuesta en agenda con el arquitecto García Romano, pues hay una aceptación del público prácticamente casi como el señor Darío, no solo varones, sino también una buena comunidad de féminas que lo aclaman. Para saber, y la expectativa que creó esta propuesta de esta conferencia, Los Amores de Darío, pues, como sabemos, la mayoría de las personas se dirigieron a pensar, a creer que estábamos hablando desde el elemento romántico, sobre todo por el contexto Día Internacional de la Mujer. Sí. Pero a buena hora encontramos a este experto que ha estudiado, se ha invertido su tiempo y nos da luz a aquellos que desconocemos elementos de nuestro poeta universal, y en este caso aclararnos que los amores de Darío estaban dirigidos no solamente hacia la literatura, la poesía, a nosotras las mujeres como sus musas, sino también que hay otros elementos que a él lo representaron y lo construyeron como persona y que aportan hasta hoy día a nuestra sociedad y a nosotros como seres humanos. Por eso es que la obra de Darío se dice que no prescribe, siempre está presente. Y siempre se le encuentra algo de qué hablar. Nosotros tenemos ya varios programas hablando de Rubén Darío. Durante varios años hemos estado hablando de Rubén Darío. Nos circunscribimos al principio a enero, febrero, tal vez agarramos un pedacito de marzo, pero a eso, ¿no? Pero la verdad es que Rubén Darío es de todos los días. Rubén Darío, un ser humano extraordinario, por lo que hizo, sí, pero también por cómo lo hizo, ¿verdad? Por cómo lo hizo. Orgullo de los nicaragüenses, una imagen emulable, es decir, seguible, copiable en lo que hizo. A lo mejor yo no escribo, pues, pero sí vi que Darío ha hecho o hizo esto para ser quien es. Hombre, yo puedo seguir esos mismos pasos, es decir, en ese sentido, pues, y no necesariamente dedicarme a la literatura, ¿ah? Puedo dedicarme, no sé, a la venta de frutas y verduras, pero ser bueno en la venta de frutas y verduras, ¿ah? Como Rubén Darío fue bueno en lo que él se propuso ser bueno. Sí. ¿Y cómo mirarían ustedes esto de los amores de Rubén Darío? Porque hay amores y hay pasiones, ¿no? Tal vez por ahí hay que empezar haciendo una diferenciación de las cosas, aunque hay amores y pasiones que tuvo juntas también. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí tiene que estar, por ejemplo, una persona que
se dedique o haya estudiado literatura o filología, ¿verdad? Pero la verdad es que estamos acá, ¿verdad? Como nicaragüenses. Precisamente, yo creo que todos los nicaragüenses, cada uno podemos hablar de Rubén Darío, precisamente por ese hecho de ser nicaragüense. Si nosotros no hablamos de Rubén Darío, ¿verdad? ¿Quién es más? Porque en el mundo hay mucha gente que habla de Rubén Darío y hablan con mucho orgullo y lo hablan muchas veces equivocadamente pensando que Rubén Darío nació en su patria. Y eso no es malo, pero la verdad es que nació en Nicaragua, ¿verdad? Sí, yo por ejemplo tengo unos amigos colombianos y vino una persona de Colombia acá y oyó un poema de Rubén Darío y dijo que Rubén Darío era, pues estamos hablando a nivel popular, Sí, ¿verdad? sí. Era colombiano. Pues. Y bueno, y uno dice, ¿y eso usted de cómo se sabe este poema de este colombiano? ¿Y eso de dónde, verdad? Que se los enseñan en la escuela, a los niños. Los mismos que nos enseñan a nosotros, los poemas que nos aprendemos, que Campo Amor, que Sonatina, que Los Motivos del Lobo, también a ellos. O sea, Rubén Darío, por mucho que todo cuesta entender y es difícil entender a Rubén Darío por su léxico, por su complejidad, por su desarrollo, por el aporte que hizo a las altas esferas de la literatura, es popular. Y luego Rubén Darío no lo podemos ver como una persona sola, porque la verdad es que los humanos, cuando digo humanos estamos hablando de humanidad, estamos hablando de varones y mujeres, y estamos en el Día Internacional de la Mujer, somos seres sociables. Y no somos solos, nadie. Ni Rubén Darío, que tuvo una serie de vicisitudes en contra del medio social que lo rodeaba, por su medio social que lo rodeaba, no puede estar solo. Y precisamente hay una cantidad de personas que lo rodearon que son mujeres. Y la primera persona, no estoy diciendo de términos positivos todo, pero la primera persona viene a ser su mamá. Uno dice que espérese, la primera persona es su mamá. Claro que sí. La mamá de Rubén Darío, doña Rosa Sarmiento, la verdad es que su nombre era Rosa Darío. Sí, era descendiente por un de Darío, ancestro, sí. por un ancestro de un tatarabuelo que se llamaba Darío y luego le dio ese mote a todo lo que es la familia y a toda la descendencia. De tal manera también que el papá de Rubén Darío, Manuel García, era Manuel Darío, porque la mamá de Rubén Darío y el papá de Rubén Darío eran parientes, eran primos en tercer grado. O sea, la mamá de Rubén Darío era prima hermana de la mamá de Manuel García, de Manuel Darío. Es decir, alguien dice como que Rubén Darío, para ponerse un nombre de farandulero, se puso Rubén Darío. Rubén ya lo traía, es su segundo nombre, Félix Rubén. El Darío se lo puso, no. Ya realmente era como un apellido, así era reconocido, ¿verdad? Y luego, pues, ya armonizó a la hora de explicarlo. Pero entonces, doña Rosa Sarmiento, ¿verdad? Viene a ser quien lo tiene en su vientre, y doña Rosa Sarmiento es la que lo cuida sus primeros años. Y ahí tenemos dos hechos. Uno, de sangre, de que es la sangre de ella, Rubén Darío es la sangre de ella, ¿verdad? De quienes lo engendraron, pero ella lo lleva en su vientre, y el otro de leche, rojo y blanco, porque ella le da. Y entonces ahí hay un detalle que es bien importante. Nos han hablado tanto de Rubén Darío, y cuando nos hablan de Rubén Darío, siempre que nos hablan de Rubén Darío, empezamos con la biografía. Siempre. No empezamos con por qué fue importante Rubén Darío. Y al final se termina la plática y nunca supimos, o nadie nos vuelve a decir, o nos amplía el concepto de por qué fue importante Rubén Darío, sino que nos dicen que nació en tal parte, que fue para allá, que su mamá era así. Y hablan de que la madre de Rubén Darío realmente no estuvo con Rubén Darío. ¿Ves? Es un ser, Rubén Darío es un ser sin mamá. Pero
ahí es donde tenemos que revisar, ¿verdad? Que hubo una serie de situaciones. Y antes de juzgar, ¿verdad? Ahí tenemos una mujer en el Día de la Mujer, fíjense qué interesante. Antes de juzgar a la madre de Rubén Darío, preguntémosle a Rubén Darío qué pensaba de su mamá. Eso sería bien importante, porque no hay mejor persona que nos indique cómo era la madre de Rubén Darío que el mismo Rubén Darío. Es decir, lo que mucha gente piensa hoy de la madre de Rubén Darío, lo pensaba Rubén Darío. Y nos damos cuenta que él vivió sus 2 primeros años con su madre. O sea, ella le enseñó a caminar, le enseñó a hablar, lo vistió, es decir, él estuvo con ella, ¿verdad? Luego ella tenía una situación económica bien compleja y entonces... Y la misma situación dijo, familiar. Y ella dijo... García era un rollo, era un... Lo voy a dejar con el tío, es decir, que lo vamos a dejar con el tío, que es Félix, y es curioso, ¿verdad? Félix es el nombre del abuelo, ¿verdad? O sea, de un tío abuelo, de una cosa así, ¿verdad? Pero además es el nombre de Rubén Darío, él se llama Félix Rubén, ¿verdad? Ahí tenemos una. Entonces, la mamá de Rubén Darío lo deja con don Félix Ramírez Madregil y con su esposa, la señora que era tía de Rubén Darío, la mamá Bernarda, decía Rubén Darío. Y entonces eso fue a partir de 2 años. Se fue a vivir a León. Y entonces ahí tenemos que ya está apareciendo otra persona, mujer, que tiene que ver mucho con Rubén Darío. Pero, ¿qué decía Rubén Darío de su mamá? Primero todos sabemos, y lo vamos a decir de una manera muy rápida, que hubo una especie de matrimonio por conveniencia ahí, forzado totalmente. Antes de casarse ya iba mal ese matrimonio. Y fue un asunto de que una pariente, doña Rita Darío, tenía un familiar, tenía un esposo que tenía que ver con consulados, con gente importante relacionada con la diplomacia, y en la familia se iba a ver mal que la mamá de Rubén Darío fuera una persona que no tuviera un cuadro formal. Ajá. ¿Verdad? Y entonces dijeron, aquí tenemos a este pariente, Manuel Darío, que era un comerciante importante, mayor que ella, y los casaron. Pero no era que estaban enamorados ni nada, y él le daba mala vida. Hay que decir, que, por ejemplo, él la encontraba en la calle y se sacaba la faja, le fajeaba en público, o sea, afrentándola, ¿verdad? Entonces, al final, ella, y no lo vamos a contar la misma historia que siempre se cuenta, ¿verdad? Buscó su vida. Un estudiante hondureño que llegaba a León, que había un hospedaje, entonces se enamoró, se fue con él, y ahí es donde Rubén Darío queda en manos de doña Bernarda y de don Félix. Pero siempre él quiso a su mamá. Y hay un episodio, cuando él está ya un niño más grande, donde llega la mamá de Rubén Darío, doña Rosa Sarmiento. No llega a la casa, sino que manda a una vecina a llamar a Rubén Darío, que es un niño, y lo llevan a la casa de la vecina, y ahí dice él, eso lo cuenta él mismo, dice una señora vestida de negro, llorando, y la vecina le dice, esa es tu mamá. O sea, el Rubén Darío pensaba hasta ese momento que sus padres eran uno, y resulta que de repente eran otros. Y el Manuel Darío llegaba a la casa y no lo trataba como hijo. Es más, Rubén Darío le decía tío. ¿Ves? Y murió temprano. Cuando él escribe Azul a los 21 años, él muere. Don Manuel muere, ¿verdad? Y él se cría con doña Bernarda. Pero vamos a ver. Dice Rubén Darío, escribe un poema. Y este poema lo hizo
en 1895, ¿verdad? Cuando tenía 28 años, Rubén Darío, y cuando murió Doña Rosa, que entró en una tremenda depresión. Pero dice, él tiene un poema que se llama A mi madre. Sí. Soñé que me hallaba un día en lo profundo del mar. Sobre el coral que allí había y las perlas relucía una tumba singular. Acérqueme cauteloso a aquel lugar de dolor y leí. Yace en reposo aquel amor no dichoso, pero inmenso santo amor. Ya, repito, ¿no? Yace en reposo aquel amor no dichoso, pero inmenso santo amor. La mano en la tumba umbría tuve y perdía la razón. Al despertar yo tenía la mano trémula y fría puesta sobre el corazón. Se lo escribió Rubén Darío para su mamá y se llama A mi madre, que él la quiso y él estuvo consciente del sufrimiento que ella pasó en su vida. No fue una mujer que se realizó, pues, como Sí. Es eso. Pero él no la rechazó ni nada de eso, al contrario. Cuando muere, pasó unos días en depresión, tremendo, horrible, ¿verdad? Y dijo que era de los peores momentos que había tenido en su vida. Luego, los amores de Rubén Darío, los amores de Darío. Ok, antes que entremos a los amores, solamente porque doña Margí tiene unas actividades ahí pendientes y nos dijo, bueno, yo quiero acompañarlo solamente para agradecer al arquitecto y contar de estas actividades de la biblioteca. Sobre Rubén Darío, ¿tienen ustedes algo más que pendiente? Bueno, estamos planificando acá con el arquitecto Román García Romanos una serie de conferencias. Siempre, como hemos dicho acá, de Darío hay mucho que decir desde la biblioteca alemana. Nosotros siempre estamos haciendo llegar nuestra atención a los servicios que ofrecemos a la comunidad de niños, jóvenes, adultos, la obra de Darío, así que la biblioteca siempre está abierta. Principalmente en estos días, la planificación la estamos dirigiendo acá con el arquitecto García Romano. Sí, me parece muy importante también compartirles en este contexto por el Día Internacional de la Mujer, en este tema de la equidad de género. Nosotras, un ser humano, debemos de reconocer cuando una persona te aporta para mejorar, que te inspira. Y de hecho hablábamos del tema del amor y la pasión de Darío. Creo que como mujeres, Darío te inspira como mujer, si sos madre, si sos hermana, si sos tía, lo que representas en tu sociedad, en tu cultura, a realizar a lo que vos te hace, el oficio, digamos, que vas a hacer con esa pasión. Y ames la vida. Sí. Amar el vivir. O sea, Rubén Darío en la literatura él lo amó desde que fue bibliotecario de niño, desde que se leyó ese diccionario, él amó las letras, lo amó el vivir en letras y vivió con pasión todas las experiencias que encontró en su vida y que nos hace a nosotros encontrarnos para conversar y reconocer en él lo que lo hace digno como ser humano y lo que nos permite a nosotras las mujeres decir, este hombre en medio de todo lo que él vivió, un trabajo no remunerado, un trabajo no reconocido por no tener un certificado académico, ¿verdad? ¿Sí? Y las mujeres hemos pasado en una historia de las mujeres para lograr llegar a donde estamos y a lo que usted bien mencionaba, hacia lo que también podemos nosotras hacer, de que debemos en esa equidad reconocer en los hombres y en este caso a nuestro poeta Rubén Darío lo que nos inspira a las mujeres. Y el reconocimiento que él logró llegar a las mujeres que lo formaron como madre de sus hijos, como abuela y que lo llevaron a él. Eso lo hace genial y eso es bienvenido para nosotros. Ok, le agradezco doña Margí que haya estado en esta parte del programa con nosotros contándonos un poco de lo que está haciendo la Biblioteca Alemana Nicaragüense. Vamos a hacer una pausa, pero continuamos conversando con el arquitecto Porfirio García Romano sobre los amores de Darío. Continuamos en esta edición sumando vigores en Extra Plus. A propósito del Día Internacional de la Mujer, estamos conversando con el ingeniero
Porfirio García Romano, era arquitecto Porfirio García Romano, acerca de los amores de Rubén Darío. Decíamos que está la madre, que su primer amor, su tía Bernarda, que es su segunda madre y su segundo amor, por decir amores, ¿no? Por el sentimiento que tiene hacia ellas, hacia ella, que es amor. Nada, no estén del otro lado de la pantalla pensando en otras cosas cuando hablamos de los amores. Porque sí, pues es decir, Rubén Darío tuvo 3 mujeres importantes en su vida adulta, digamos. Se casó con 2 de ellas y convivió con la tercera. Sí. El tema, los amores de Darío acá, es eso. Amores de Darío, lo que él quiso. Y ahí nos vamos más allá de los límites de solo las mujeres, aunque el programa se está haciendo también dedicado en el Día de la Mujer. Pero es que yo creo que también es una concepción, un punto de vista, cómo miramos a la mujer. Lo que se celebra, y lo decías al principio, lo que se celebra de la mujer acá es la lucha, no la mujer misma. Porque por lo general, cuando se celebra un día en el año, es que se celebran las minorías. Fíjate bien, hay un día del hombre. ¿Qué día es? ¿Quién lo sabe? Tal vez alguna persona, un 1%, quién sabe. Es el 25 de noviembre. Ahí está, es el Día del Hombre. Como el Día de la Mujer. ¿Quién lo celebra? Nadie. ¿Por qué? Porque estamos claros que hay un dominio del varón en la sociedad. En cambio, el de la mujer es muy importante, no es minoría. Estamos seguros que en la economía del país son ellas, las mujeres, las que lo llevan, incluso demográficamente, lo llevan adelante. Son mayoría. Sí. Claro, en un aula de clase lo puedes ver. Hay más mujeres que varones, ¿verdad? Y sin embargo... Hoy día. Y sin embargo, tenemos que celebrar el Día de la Mujer. Sí. Cuando son al revés, las mujeres que deben de buscar cómo se celebre el Día del Hombre, porque somos la minoría, ¿verdad? Entonces estamos hablando de los amores en un concepto amplio, ¿verdad? Y quería hacer notar lo siguiente. En el caso de Rubén Darío, que es lo que nos acontece ahorita, él tuvo un amor muy corto, pero muy importante, que fue el amor de su padre adoptivo, don Félix Ramírez Madregil. Porque a él lo llegan a traer a una edad de 2 años, lo llevan a vivir a la casa, lo que hoy es la casa archivo Rubén Darío en León, y está viviendo con doña Bernarda, don Félix, ¿verdad? Y él es un niñito, pero don Félix murió cuando Rubén Darío tenía 4 años. No duró mucho, sin embargo, a Rubén Darío le quedó un amor, un recuerdo bellísimo, muy importante. Y eso se debió a varias cosas. Podemos hablar de un detalle. Don Félix le regaló a Rubén Darío un acordeón. Porque él, don Félix, tenía una sensibilidad, él se dio cuenta que le gustaba la armonía. Y se dice que los primeros momentos de escribir Rubén Darío poesía, que ya sabemos, nos lo han dicho, que lo hace desde muy temprano, lo hacía con el acordeón, acompañado. Y es ahí donde nosotros vamos a ver un gran aporte que hace Rubén Darío cuando aporta al modernismo, a las artes literarias de esa época. Y es que le imprime a los versos suyos, pero que además hacen escuela, la musicalidad. ¿Y qué cosa es eso? Es una vuelta al pasado. ¿Por qué? Porque en la Edad Media, por ejemplo, o en el tiempo de los griegos, el poema no era solo como recitado, sino que era acompañado con música. Y luego con el tiempo se separó eso. Pero Rubén Darío no es que está escribiendo la música a la par, sino que el mismo poema tiene música. Sí, tiene ritmo, tiene cadencia. Y entonces él desarrolla, Rubén Darío, un amor a la música. Es más, su obra, el nombre de sus poemas, el nombre de sus libros está relacionado con la música. A ver, ¿cómo se llama uno de sus libros más importantes? Cantos de Vida y Esperanza.
Cantos de vida y esperanza. Es un canto, ¿verdad? ¿Cómo se llaman algunos de sus poemas? ¿Verdad? Famosísimo Sonatina. ¿Qué es Sonatina? Una sonata pequeña. Sí. La canción de otoño en primavera, que decía alguien, si desapareciera el contexto, solo quedara un poema, se pudiera hablar de Nicaragua a través de ese poema, que es Juventud, Divino Tesoro, ya te vas para no volver. ¿Ya? ¿Y qué es? Canción de otoño en primavera. Y luego él tiene la Marcha Triunfal, Canción del Carnaval, son nombres de poemas, la Canción de los Osos, la Canción de los Pinos. Es decir, lo de la música estaba no solo en los títulos, en la manera de hacer el poema. ¿Y quién lo impulsó? Don Félix. Don Félix. Y Rubén Darío tuvo un piano. Tuvo un piano, él tocaba piano. Y el piano anduvo con él en su vida. Hasta casi los últimos años, ya antes de morir, le duró el piano. Y ese piano, cuando a Rubén Darío le iba mal económicamente, caía en casas de empeño y lo volvía a sacar. ¿Ve? Pero probablemente no tuvo, en su momento, que ya lo sabemos, no tuvo muchas cosas, él tuvo muchas carencias. Por ejemplo, falta de alguien que le diera estudio. Pudo llegar a un segundo o tercer año de secundaria, hasta ahí nomás. No se graduó de bachiller. Entonces, no tuvo alguien que lo fomentara como músico, por ejemplo, hubiera sido poeta y músico, ¿no? Pero bueno, hizo lo que hizo, ¿verdad? Ya lo sabemos. Pero doña Bernarda le fomentó varias cosas, pues, es decir, estamos diciendo, don Félix, el tema del acordeón, ¿ah? El piano que estaba en la casa, porque ese piano estaba en la casa que era casa de tertulia, que fue también uno de los... Es que ahí vamos al tema de doña Bernarda, que es el otro amor. Estábamos hablando de don Félix y de ahí nos tiramos a esto porque la cosa es así. Pero quiero terminar con don Félix. Él hizo de papá. Ya hablamos de don Manuel, ¿verdad? Que no hizo de papá. Y él dice con sus propias palabras, Rubén Darío, la paternidad única es la costumbre del cariño y del cuidado. El que sufre, lucha y se desvela por un niño, aunque no lo haya engendrado, ese es su padre. Y eso lo estaba diciendo por don Félix. ¿Ve? O sea que poquitos años estuvo, casi nada, y en realidad pues imprimió una imagen paterna. Y él se firmaba en los primeros años Félix Ramírez. Porque él es Félix Rubén. Sí, entonces él se firmaba Rubén García y se firmaba Félix Ramírez. ¿Ves? Entonces, bueno, el tema de la música, como te decía, ¿verdad? Estaba al punto de que hay algunos poemas, muchos poemas de él que son musicales. Que nombran instrumentos musicales. Por ejemplo, el clavicordio de la abuela. El clavicordio de la abuela en el castillo, fresca, linda, la marquesita Rosalinda. Mientras la blanda brisa vuela, con su pequeña mano blanca, una pavana grave arranca al clavicordio de la abuela. Es música, es música. La marcha triunfal es música militar. Sí, es una marcha. Y los timbaleros que al paso compasan con el fiero guerrero debajo de los arcos triunfales. ¿Ya? Entonces, y ahí viene el amor de su madre, vamos a decirle, verdadera. O sea, su madre adoptiva, doña María Bernarda Darío Sarmiento, Mayorga. También le decían doña Bernarda Darío. ¿Verdad? La tía Bernarda. ¿Verdad? A ver, jugó un papel importante en la vida de Darío porque ella es quien a esa edad, de 4 años, lo cuidó. Incluso lo echó adelante cuando don Félix Gavilla murió y la economía del hogar se vino al suelo. Y después que Rubén Darío pudo estar en cierta comodidad, incluso escolar, tuvo que irse a escuelas públicas. Estuvo después con los jesuitas, no pudo concluir porque no podían pagar. Pero doña Bernarda era quien estaba con él. Y ahí creo que es donde viene algo que querías decir. Doña Bernarda no era, y esto valga por el Día de la Mujer, ¿verdad? No era una mujer X, sino que era una mujer
que participaba en política, que era una mujer que se proyectaba en la sociedad. En su casa, ya cuando no estaba don Félix, se reunían los políticos, se reunían gente a hablar, a platicar, ¿verdad? Y ahí estaba Rubén Darío en medio. Sí, ahí estaba el pensamiento independentista, el pensamiento centroamericanista, el pensamiento de la Guerra Nacional. Liberal, sí, liberal. Porque don Félix fue un militar de la Guerra Nacional. Sí. ¿Ve? Anduvo cerca de William Walker. ¿Ve? Y doña Bernarda tenía los libros. Don Quijote de la Mancha, la Biblia, Las Mil y Una Noches y otros libros más que Darío chiquito se los leyó. ¿Verdad? Ahí viene el amor a la lectura, ¿ve? Pero también el amor de madre. Escribe Rubén Darío de doña Bernarda, dice: la señora me acariciaba en su regazo, la conversación y la noche cerraban mis párpados, pasaba el vendedor de arena, me iba deslizando, quedaba dormido sobre el ruedo de la maternal falda como un bosquejo. Un bosquejo quiere decir un perrito pequeño, un cachorrito, ¿verdad? Cuando Rubén Darío tenía 44 años, la mamá Bernarda, que verdaderamente ese es el nombre, mamá Bernarda, falleció. Ella tenía ya 92 años. Ella había nacido el día que nombraron a Managua Villa, en 1819. O sea, que eso no habla del contexto, ¿verdad?, de lo que es Rubén Darío. Ahora, hay quien le enseñó a leer a Rubén Darío y hay quien le daba clases de poesía, del cual luego se expresa Rubén Darío, de alguna manera, ¿verdad? Pero él dice que quien le enseñó las primeras letras, y se acuerda de buena manera de ella, es doña Jacoba Tellería, otra mujer. Esa es una mujer importante en toda la vida de nosotros. Somos muy pequeñitos, a veces vamos cargando el asientito cuando vamos a la escuela y está la maestra que nos enseña las primeras letras. La primera letra. Y hay que ver, ¿verdad?, qué tipo de mujer es. En mi tiempo era con el libro Coquito. Yo recuerdo ese libro, sí, ¿verdad? Entonces, dice que doña Jacoba lo estimulaba cuando estaba aprendiendo a leer, que aprendió a la edad de 3 años. Todo el mundo repetimos eso, ¿verdad? Que él aprendió a la edad de 3 años a leer. Dice, nos daba sabrosos pestiños, biscotelas y alcanfores, que ella misma elaboraba como premios ¿verdad?, en la clase. No me castigó ni una vez. Solo una vez que me encontró, dice, en un rinconcito con una niña. Ya empezaba él desde chiquito con sus amores precoces. ¿ya? Con sus amores precoces. Okay. Sí. Vamos a hacer una pausa porque hay otros amores precoces también. Él la identifica como Inés, una prima, de la cual él se enamora. Digo, se enamora en el sentido que le gusta a la muchachita, porque él es un muchachito y ella es una muchachita. Eso se llama la garza blanca. La garza blanca. Además está la garza morena. Ya, paloma blanca, sí. Garza morena. Sí. La paloma blanca. Regresamos en breve en esta conversación, sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus con el arquitecto Porfirio García Romano. Estamos hablando acerca de los amores de Darío. Hay amores a lo que él gusta y quiere hacer, y hay amores que son más terrenales, digamos, más físicos, más que tienen que ver más con sus preferencias. Decíamos, la identifica más adelante en uno de sus escritos como Inés, sí, rubia, como una alemana, su prima Isabel. Sí, Isabel Swann, se llamaba Isabel Swann. De los amores, de estos primeros que mencionaba, estaba el amor a la lectura. En esa época Rubén Darío llegó a trabajar a la Biblioteca Nacional, que quedaba en el Palacio Nacional anterior al Palacio Nacional de la Cultura donde estamos. Que conocemos actualmente. Que conocemos actualmente. Que desapareció
después del terremoto de 1931. Y en ese mismo lugar se hizo este nuevo Palacio de la Cultura, el Palacio Nacional de la Cultura. Entonces, él se bebió todos los libros y se aprendió de memoria el diccionario. Y esas palabras del diccionario las usó durante toda su vida de manera perfecta, poniéndolas en el lugar adecuado. Es decir, una cosa que nadie ha podido hacer realmente como hazaña, como proeza en el mundo. No se habla de otra persona que haya hecho. Pero vos querías hablar de los amores terrenales. Cuando él tenía 14 años, él tenía 3 muchachas a las que se acercaba. Y una de ellas era una prima, que era la Isabel Swan, a quien él llama Inés, ¿verdad? En un cuento que escribe en azul que se llama Palomas Blancas y Garzas Morenas. ¿Qué pasa con Inés? Que él se le declara a la Inés en un jardín, están ahí. Entonces, él le da un beso en la mejilla y después le dice que la ama. Y ella le dice, ¿qué? Algo así como, qué tontería, le dice. Y él dice en el cuento, ¿verdad? No es que tal vez haya sido así, pero dice, fue la primera gran decepción amorosa que me llevé en la vida, dice, ¿verdad? Y luego está la garza morena, ¿verdad? Entonces, eso también sale en azul. O sea, que él escribió en Nicaragua eso y luego cuando se fue a Chile, porque en Chile es que publica azul, ahí es donde sale, y la garza morena se llama Rosario Emelina Murillo. Rosario Murillo. Murillo Rivas, sí. Sí, entonces, él identifica a la Isabel Swan con las palomas blancas, porque dice que cuando estaba con ella estaban unas palomas, y a la Rosario Murillo, Rosario Emelina, él la identifica con las garzas que están a la orilla del lago y que estaba con ella. Y dice que él recibió, su primer beso fue con la Rosario Murillo, Rosario Emelina. Y fue un amor bien bonito. Yo creo que esa etapa de la vida de él fue esplendorosa. Fue un amor muy bonito por primeros besos, ¿verdad? Pero también porque estaba tan enamorado y con una edad tan corta que se quería casar con ella. Ahí es cuando ya él había regresado de Chile, ya había publicado Abrojos y Azul. Azul lo hace en 1888. Asusta cuando uno vuelve a ver en qué edad él escribe Azul, que es el primer el libro que introduce, que impulsa el modernismo en el mundo. Él lo escribió a la edad de 21 años. Pero a ver, él conoce a Rosario Emelina cuando regresa, no fue antes. Hay 2 momentos. Ajá. Hay 2 momentos. Porque yo lo que tengo cuando tiene 14 años, que andan jalando, pues. ¿verdad? Sí. Ese es un momento. Sí, hay otro momento. Que es cuando es ese amor idílico, digamos, sí, ¿verdad? Así es. Sí. Y él, incluso estando en Chile, escribe una novela que se llama Emelina. El otro nombre de Rosario es Emelina. Sí. Entonces se llama Emelina. Todo ahí es maravilloso. Cuando él regresa, él se da cuenta que ella andaba con otro, pasa algo. Y entonces él dice, me llevé la gran decepción de mi vida. Dice que una cosa bien importante, y ahí tiene que ver el caballero. Ahí tiene que ver el caballero. Él no escribe, nunca habla mal de ella. Cuando él escribe su biografía, su autobiografía, la historia de Rubén Darío contada por él mismo, él lo que dice es, tuve la mayor decepción que se puede tener con una mujer, la mayor decepción de mi vida, pero nunca dice, fue así, fue esto, fue lo otro. Es decir, él no lo toca, no lo registra para la historia. Quienes lo hacen, ¿verdad? Quienes lo dicen es otro biógrafo, que dice que la muchacha, cuando él ya no estaba, ¿verdad? Entonces se metió con uno que fue presidente, una persona mayor, y todo el mundo se dio cuenta. Porque, bueno, a ver, porque es que en el caso de y eso fue antes de la boda. Sí, en el caso de Rosario Emelina, yo lo que entiendo es que hubo ahí una trampa puesta a Félix Rubén
para obligarlo a casarse finalmente con ella, que ya es donde... Pero espérame, te adelantaste, porque esa es la segunda época de Rosario, porque Sí. antes de esa tuvo otro amor, Es correcto. que es sí, el amor de su esposa, de esposa, porque él se casa, ¿verdad?, con Rafaela. Rafaela Contreras, que es de origen costarricense. Ella trabajaba en El Salvador cuando él era director, después de haber venido de Chile. Estamos hablando de una edad de 23 años. Él está en El Salvador y era director del periódico La Unión. Y entonces mandaba una muchacha unos escritos que eran cuentos, no eran poemas, Sí. ¿verdad? Y que eran modernistas. Y él estaba asustado, admirado, pero ella firmaba Estela. Estela. Y entonces ahí fue donde descubre, le cuentan quién es Estela y se casan. Y tienen un hijo, que es Darío Sí, Rubén Darío Contreras. Sí. Rubén Darío Contreras, Sí. ¿verdad? Entonces, hay un amor que se está quedando por ahí. Creo que vale la pena mencionarlo por la cuestión de que es anecdótico, pues, ¿verdad? Y es que en los tiempos que estuvo con estas dos muchachas, tiempos tempranos, él se enamoró de una trapecista. Llegaba a un circo y en el circo había una saltimbanqui, una trapecista, una acróbata, y entonces él enamorado. Ella se llamaba Hortensia Weasley. ¿Ve? Y sucedió que él, para estar con ella, hizo una audición ahí y se propuso trabajar en el circo de payaso. Audicionó para payaso. Para sí. payaso. Sí. Pero fíjate que aquí hay un oficio. Si él se hubiera vuelto payaso, ¿qué pasa? Payaso es una profesión seria, Sí. que la gente cree que no, pues. Sí. Y él ya tenía antes otra profesión que no quiso. Su mamá Bernarda decía, este muchacho cómo se va a ganar la vida. Entonces mamá Bernarda estaba preocupada por él, era su mamá. Sí, porque eso de escribir no dejaba nada. Y le dice, mirá, y lo mandó a que aprendiera sastre. Y él como sastre era un desastre, ¿verdad? Y él le dijo, no, yo voy a ganarme la vida escribiendo. Y en ese momento entraron a la casa alguien y dice, mire, dice que nos escriba un poema para la fulanita, que escribía poemas y le pagaban. Dice, mire, aquí está mi primer dinerito le dijo a la mamá Bernarda, ¿verdad? Sí. Entonces, está ese asunto de la Hortensia Weasley, ¿verdad? Pero en ese momento también de la decepción con la Rosario Emelina, él escribe unos poemas de decepción. Hay que hacer notar algo, ¿verdad? En los poemas de amor, un 20% son de amor y los otros, el 80% son de desamor. Se escriben más poemas de desamor que de amor. ¿Por qué será? ¿Verdad? Todo el mundo sabe por qué. Pero él escribe, por ejemplo, esta cosa cortita, dice, ¿cómo decía usted, amigo mío, que el amor es un río? No es extraño, es ciertamente un río que uniéndose al confluente del desvío va a perderse en el mar del desengaño. Es que él ya estaba, la espinita ya se le había clavado en el corazón. Y esto hasta se lo pudo haber escrito a ella. Dice, oh mi adorada niña, te diré la verdad, tus ojos me parecen brasas tras un cristal, tus rizos negro luto, y tu boca sin par la ensangrentada huella del filo de un puñal. Esta salió como un tango. Los tangos tienen esa nota. ¿Ve? Y daba recomendaciones ya como persona experimentada a través de los poemas, daba recomendaciones. Dice, en amores y desamores. En amores y desamores. Dice, cuando lleguéis a amar, no, hay unos poemas de amor hacia la mujer de Rubén Darío que son bellísimos, pues realmente es que sí, el nombre de poeta le encajaba perfectamente, no como otros que se duda, ¿verdad? Dice, cuando lleguéis a amar, si no has amado, sabrás que en este mundo es el dolor más grande y más profundo, será un tiempo feliz y desgraciado. Corolario eso. El amor es un abismo de luz y sombra, poesía y prosa, y en donde se hace la más cara cosa que es reír y llorar a un tiempo mismo. Lo peor, lo más terrible, es que vivir sin él es imposible. ¿Ve? Entonces, esto de la Rafaela, yo creo que
sí lo mencionamos, pero deberíamos leer los cuentos de Rafaela. Rafaela publicó, al menos se editaron 10 cuentos que se pueden recoger, Sí, se pueden buscar. Se publicaron en el periódico. Y era modernista. Ahora, en el 400 aniversario del centenario del descubrimiento de América, estamos hablando de ¿verdad? 1892. 1892. Sí, 1892. Él se casa con Rafaela, tiene un hijo, y él va, lo mandan, y es la primera vez que él va a Europa. Lo mandan de delegado a la comisión del centenario. El centenario. ¿Ve? Y estando allá, le dijeron pues que ella, parece que le dio como un derrame a ella. La llevaron a la sala de operaciones y murió por la anestesia. Y entonces ahí está otro golpe. Solo golpes recibieron, Darío. Su vida de unos padres que no se llevaban bien, ¿verdad? Que se muere su papá, ¿verdad? Se muere el otro papá, aunque no iba muy bien, pero, ¿verdad? Y entonces luego la decepción amorosa, porque él estaba enamoradísimo y luego ahora se le muere su esposa. Y él le da lugar a la poesía. Él escribe un famoso poema que se llama El poeta pregunta por Estela. Estela era el seudónimo. El seudónimo de Rafaela. Sí. No es grande, pero tampoco lo vamos a leer, pero sí vamos a mencionar algo, ¿verdad? De cómo escribía Rubén Darío y cómo estaba inspirado. Dice: Lirio, boca de nieve donde sus dulces labios la primavera imprime, en tus venas no corre la sangre de las rosas pecadoras, sino el ícor excelso de las flores insignes. Está hablando de ella, de Estela. Lirio, real y lírico, que naces con la albura de las hostias sublime, de las cándidas perlas y del lino sin mácula de las sobrepellices. ¿Has visto acaso el vuelo del alma de mi Estela? La hermana de Ligeia, porque mi canto a veces es tan triste. Y esa es otra cosa, él es un poeta modernista, y los modernistas tenían dos caras, o eran alegres o eran tristes. Un poeta modernista alegre, José Martí. Los famosos versos sencillos de José Martí, o el poema de Cultivo una rosa blanca, son poemas positivos. El de Rubén Darío era el poeta triste. Él venía, pero bueno, él, y esto es bien curioso, la Rafaela se muere en febrero del 93, y él se casa con Rosario Murillo en marzo de ese mismo año. O sea, enero, febrero, marzo, en marzo se casa, pero ahí fue el engaño. Por eso, hasta eso donde fue yo por sé, el engaño. El chisme, los cuentos, la historia, como quieran decirlo, al hombre lo casaron. Sí, lo casaron. Fue con pistola. Sí. Vamos a hacer pausa en esta edición, estamos sumando vigores en Extra. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Casan a Rubén Darío con Z y con S, con las dos. Sí. Y ese primer amor idílico con Rosario Melina, Murillo Rivas, se vuelve una relación tormentosa. Una pesadilla. Al grado que el propio presidente Zelaya en algún momento tiene que intervenir y crea una ley para que se pueda divorciar. Sí. Para poderlo ayudar de alguna manera. Pero no funcionó porque había... se la sabía toda. La familia Murillo Rivas se la sabía toda. Sí. Bueno, ¿qué pasó, verdad? A él le tienden una trampa, pues él está con Rosario de Melina y de repente entra el hermano, pistola en mano, y le dice: estás deshonrando
A mi hermana. A mi hermana. Y entonces le dice él, nosotros somos novios y solo estamos romanceando. Nada está pasando. No, dice la deshonrado. Todo estaba preparado. En el otro cuarto estaba el abogado listo ya para todo hacerlo. listo para hacerlo, ¿verdad? Sí. Y además le dieron de beber y él no estaba muy consciente. Y él siempre se sintió engañado. Siempre se sintió que era una trampa. Y entonces comenzó la relación entre ellos, porque estaban casados, tuvieron un hijo. Y una observación, Darío es un nombre. Darío es el nombre de un rey de reyes, no era ni siquiera rey, ¿verdad? El rey persa. O sea, está Darío I, está Darío III. Darío III es el que peleó contra Alejandro Magno, ¿verdad? Entonces, Darío es un nombre. Entonces, el hijo de Rosario y de Rubén Darío se llama Darío. Darío el apellido, Darío el nombre, Darío el apellido y Murillo. Darío Murillo. Y falleció. Sí. Falleció temprano, le dio un tétano o algo. Parece que la abuela le cortó con la tijera, estaba zarrosa, algo tenía y se murió. Y eso fue el motivo por el cual se separaron de una sola vez. Ya desde el punto de vista sentimental. Él se fue para Panamá, le ofrecieron ahí un trabajo y se fue para Argentina. ¿Ves? Aunque en Argentina ya estuvo trabajando desde 1888, cuando Azul ya comenzaron a pagarle los artículos famosos que le mantuvieron un salario en su vida. ¿Ves? Ahora, los amores de Rubén Darío, pero esos otros amores, ¿verdad? Antes de llegar al amor culminante, él en Chile, se había ido a Chile, él en Chile tuvo un amante, se llamaba Domitila, ¿verdad? En Chile. Y, bueno, yo tenía acá unos poemitas que ilustraban, pero nos vamos a ir un poquito más rápido. Hay un poema muy bello de una relación amorosa que tuvo Rubén Darío con alguien en Paraguay, que decía en uno de sus versos, las mujeres argentinas son divinas, y las uruguayas y las paraguayas, ay, y las de Paraguay, ay, decía, es el mismo verso. Entonces, yo recuerdo que mi mamá, ¿verdad?, tenía un libro donde tenía escrito poemas, y yo me acuerdo de este poema que se llama Margarita, que no es no es el poema a Margarita está linda de mar, sino que es uno que dice: ¿recuerdas que quería ser Margarita Gautier? Fijo en mi mente tu extraño rostro está cuando cenamos juntos en la primera cita, en una noche alegre que nunca volverá. Tus labios escarlatas de púrpura maldita sorbían el champaña del fino bacarat. Tus dedos deshojaban la blanca margarita. Sí, no, y sabías que te adoraba ya. Después, oh flor de histeria, llorabas y reías. Tus besos y tus lágrimas tuve en mi boca yo. Tus risas, tus fragancias, tus quejas eran mías. Y en una tarde triste, de los más dulces días, la muerte, la celosa, por ver si me querías, como a una margarita de amor, te deshojó. Es un poema bellísimo, con una musicalidad, ¿verdad? Sí. Tremenda. Existe una cantidad de versos, de poemas eróticos. Hay uno que se llama solo para mencionar, un poema que se llama A una cubana. Y esa cubana es blanca. Poesía dulce y mística busca a la blanca cubana que se asomó a la ventana como una visión artística. Pero hay otra que se llama La Negra Dominga, ¿ya? Y él ese poema lo escribió en Cuba también, en una de sus estancias cortas. Él estuvo unos días de esos que son para permanecer un momento y luego se van. Y él encontró a La Negra Dominga, ¿verdad? Y entonces, ¿conocéis a La Negra Dominga? Es retoño de cafre y mandinga, es flor de ébano henchida de sol, ama el ocre y el rojo y el verde, y en su boca, que besa y que muerde, tiene el ansia del beso español. No sigo, pero te voy a decir, ¿oíste la palabra mandinga? La palabra, es decir, él introduce en el castellano una nueva forma de hacer poemas, incorporando estos léxicos
que luego va a tomar Nicolás Guillén. O sea, Rubén Darío va a ser el maestro de Nicolás Guillén. Sí, ¿Ves? porque ahí me voy a ir porque ya nos queda poco menos de un minuto más o menos para poder, para completar este programa. El tiempo nos vuela, lo cual me dice que tenemos que hacer una segunda parte, ¿verdad? Porque tenemos que hablar De Francisca Sánchez. de Francisca, que la mujer de su vida, de una u otra forma, es la mujer de su vida. 16 años convive con ella, no se llega a casar, pero es la mujer de su vida. Pero para ir cerrando esta parte de los amores, Rubén Darío tiene amor a Nicaragua. Aquí lo tenemos anotado. Tiene el amor a Nicaragua. Tiene el amor a este continente y al continente hispanohablante. Tiene amor por el castellano, al grado que dice, vamos a darle vida nueva al castellano, y sale el modernismo de esta vida nueva que él pretende darle al castellano, porque él tiene orgullo, ¿no? Tiene amor y tiene orgullo de el idioma que él conoce, que es el idioma, es decir, su idioma materno, digamos, que es el idioma Y el amor a la literatura grecorromana, el amor el parnasianismo. El amor a la literatura, lector empedernido, chiquitito ya se había devorado una biblioteca. El amor al arte. El amor al arte. Escribe de las bailarinas, escribe de las actrices. Sí. Es crítico de arte. Es decir, realmente amaba el mundo. Y hay un punto que ya no queda para acá, ¿verdad? Que es que amaba el paisaje bucólico, el paisaje campesino centroamericano. De ahí es donde sale el poema que leeré. Y fresca la mañanita. Fresca la mañanita. Sí, sí. Bueno, el tiempo nos come, así que quedamos para una segunda cita para continuar hablando de los amores de Rubén Darío. Amores de Rubén Darío, primera parte. Nos encontramos pronto para continuar hablando de los amores de Rubén Darío. Muchas gracias, arquitecto. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus a propósito del Día Internacional de la Mujer.